día vamos a ir hacia otro tema que tiene que ver con Chile, pero es con geografía. ¿Eh? Ahí vamos a ver, lo van a ver ustedes en pantalla, me avisan, ustedes saben que se demora un poquito, si se ve bien o si se ve mal, si se alcanza a notar. ¿Se ve bien? Ya. Que bueno, como ustedes pueden ver en pantalla, lo que vamos a analizar hoy son los ambientes naturales. Eh, Hay unas cosas de los ambientes naturales que voy a recurrir a su memoria, porque hay cosas que vieron el año pasado. ¿Eh? Entonces vamos a ir mezclando, porque aquí son varias cosas, ¿ok? Eh, Como ustedes pueden ver en pantalla, ¿cierto? Se ven varias imágenes, ¿verdad? Relacionadas con distintos paisajes existentes en nuestro país. Eh, y de eso se trata lo de hoy, se refiere a los distintos ambientes naturales que existen a lo largo de nuestro territorio, que una característica bien particular es que es no muy ancho, pero sí muy largo. Y eso significa tener diferentes climas, eh, diferentes territorios, animales, plantas, ¿no? Muy diversos considerando lo largo que es el territorio. ¿Ok? Ustedes ya saben, cualquier consulta pueden prender el micrófono y hablan, pero sin la cámara, o si quieren lo escriben acá en el chat, porque igual lo voy mirando. ¿Ok? El objetivo de hoy, como dice ahí, es conocer los distintos ambientes naturales presentes en nuestro país. Si uno se va por paisajes, ¿no? No terminaríamos nunca en una sola clase, tendríamos que usar varias, por esta misma diversidad que les explicaba, que tiene que ver con lo extenso del territorio y los diferentes climas, ¿verdad? Y más todos los otros elementos que los vamos a ver que conforman lo que nosotros llamaríamos un ambiente natural. Primero, ¿qué es un ambiente natural? Y ahí lo tienen. Vamos a hacer varios alcances. Dice, esta es una definición de las tantas que hay, porque hay muy variadas y que han ido cambiando. Dice que el ambiente natural es un terreno que no ha sido alterado por el ser humano, es decir, que se presenta tal como fue creado por la naturaleza. Si es ambiente natural, uno asocia, ¿cierto?, inmediatamente con naturaleza, no algo creado por el hombre. Por ejemplo, una ciudad no es un ambiente natural, ¿no? Es producto de edificaciones, pavimentación, ¿cierto? Uno asocia ciudad a esos elementos en particular, y eso no lo creó la naturaleza, eso fue invención del hombre. Aquí vamos a hablar de ambientes que fueron formados por la naturaleza y que puede o no presentar población, ¿ya? Y aquí vamos a ver el tema de la influencia que tiene el hombre a veces sobre el ambiente natural, porque en algunos lugares el hombre se adapta y en otras empieza a transformar el ambiente natural, ¿ya? Entonces, un ambiente natural, como dice ahí, es el creado, creado por el ser, perdón, creado por la naturaleza, pero que puede o no presentar población, ¿no? Porque los vamos a ver nosotros ahora a medida que vayamos avanzando, que hay lugares que sí hay mucha población, hay otros que no hay tanta y en otras que prácticamente no existe. Igual que en la definición aparece, no ha sido alterado por el ser humano a esta altura de la vida y de los años, de la historia del hombre, difícil encontrar un lugar que no haya sido lamentablemente alterado por el ser humano, ¿no? ¿Qué elementos componen un ambiente natural? Ustedes los ven aquí. El relieve. ¿Qué cosa es el relieve? Las Bien sabe. montañas y eso. Ya, uno lo asocia, ¿cierto?, a montañas. ¿A qué más? El relieve, ¿cierto? Con la ¿Cierto? nieve. ¿A qué? Con la nieve. No, la nieve uno la asocia más al clima. ¿Ya? El relieve se refiere a las características del terreno. ¿Cierto? Así, de manera bien simple, para que lo puedan entender, el relieve uno lo asocia a las características del terreno. Yo por eso les puse ahí la imagen de una montaña, de una cordillera, ¿cierto?, que aparece con nieve. ¿Ya? Pero el relieve no es solo una montaña, un cerro. Son las quebradas, ¿cierto? Una meseta, una planicie, ¿ya? Todo eso es parte del relieve, ¿ya? Que es la forma que tiene el terreno, el territorio.
Junto con el relieve, como parte de este ambiente natural, tenemos el clima. ¿Qué cosa es el clima? El calor que hace. Ya, El clima es calor. la temperatura, lo que cae, cómo va a estar el cielo, cómo va a estar el ambiente, ¿Ya? las El tormentas, el frío, el sol, nublado. El clima, se los explico, el clima son las condiciones atmosféricas de un lugar. ¿Ya? Las condiciones atmosféricas del lugar. ¿Ustedes saben, conocen la diferencia entre clima y tiempo? Sí, ¿Ya? Mm. ¿Cuál es? Uno cambia cada 50 años ¿Ya? y el otro cambia como entre el otro 24 o creo que cada día. 24 o un día entero. ¿Cuál es el? Ya. Claro, el clima son las condiciones atmosféricas que presenta un lugar por lo general durante 30, 40, 50 años. ¿Cierto? Ese es el clima. Y el tiempo es las condiciones climáticas, pero que van cambiando constantemente. Por ejemplo, ustedes cuando los que ven noticias o ven televisión de repente, dice el tiempo. No dice el clima, dice el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo va cambiando todos los días. Incluso el tiempo puede ir cambiando dentro del mismo día. Por ejemplo, aquí nosotros estamos habituados en Coquimbo. La mañana, ¿qué pasa? Sale nublado, ¿cierto? Y a veces sale lloviznando. Y ya a mediodía empieza de a poco a despejar, a veces en la tarde despeja completo y hace calor, y ya después en la tarde, 7 8 vuelve otra vez, a veces a nublarse y a ponerse frío. Esos cambios durante un día, horas, es el tiempo, ¿ya? Es el que cambia constantemente. El clima son las condiciones que presenta un lugar en un periodo de 40, 50 años. Cuando un lugar tiene las mismas características siempre, en ese transcurso de años, ahí uno habla del clima. ¿Ya? No sé si me entendieron la diferencia entre clima y tiempo. El clima es Sí, las condiciones que tiene un lugar, ¿cierto? Durante 50, 60 años o más, y el tiempo es el que varía constantemente. ¿Ya? Cuando dicen está soleado, está nublado, eh, eso se refiere al tiempo, al que cambia constantemente. Junto con el relieve y el clima, en un ambiente natural tenemos la flora. La flora se refiere a todo lo que vendría a ser plantas, árboles, vegetación, arbustos. Todo eso compone la flora. ¿Ya? Yo le puse una imagen de un árbol. ¿Ya? Uno lo asocia a eso, pero en realidad la flora también son las flores, las plantas, el pasto y todas las otras variedades de vegetación. ¿Ya? La fauna, los animales, también que varía dependiendo del lugar. No son los mismos animales los de la zona norte que a lo mejor de la zona sur. ¿Ya? Por un tema de adaptación, de condiciones. El relieve también es importante. La flora para la alimentación. Entonces ustedes ahí van a tener distintos animales dependiendo del ambiente natural. Y también el agua. Ustedes dirán que tiene que ver el agua. La presencia de el agua o la falta de agua también es importante en un ambiente natural. ¿Ya? Determina un ambiente húmedo o un ambiente seco. Entonces, estos elementos que ustedes ven aquí, relieve, el clima, la flora, la vegetación, la fauna, los animales, y la presencia o no del agua, y también si es mucha, si es más o menos o es poca, determinan, ¿cierto?, cómo se va a formar y qué características va a tener un ambiente natural. ¿Ok? Ahí tenemos los elementos que componen un ambiente natural. Antes de pasar a la otra diapositiva, porque aquí necesito preguntar varias cosas. Eh, ¿Cuáles son las macroformas del relieve chileno? Que es muy importante que no se les olviden porque sirve para entender lo de los ambientes naturales. ¿Las vieron el año pasado? ¿Las vieron en quinto? ¿Alguien se acuerda cuáles son las macroformas o las 4 grandes formas del relieve en Chile? No, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo que estaba la cordillera, creo.
Ya, ¿cuál cordillera? Adiós, mi isla. ¿Cuál cordillera existe aquí en Chile? La de los De los Andes. Andes, Ya, tenemos la cordillera de los Andes. ¿Cuál más? Porque hay otra más. de la costa. La cordillera de la costa. Ya, ahí Me tienen acuerdo dos macroformas. Me acuerdo que en la cuarta y tercera región estaba el valle. Los valles transversales. ¿Ah? Ya tenemos ahí dos macroformas, las dos cordilleras, la de los Andes, que es la más alta, y la cordillera de la costa. ¿Cuáles son las otras dos? Nosotros, de hecho, vivimos en una de las macroformas. ¿Cómo se llama esta macroforma? Costa. Ya, costa. ¿Cómo se llama? Las planicies litorales o las Esa, planicies esa. costeras. Ya sabía. Ahí tenemos, ahí tenemos tres. Nos falta una. Depresión, algo. Ya, la depresión intermedia. Depresión algo, sí, la depresión intermedia, porque está entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes. ¿Ah? Esas macroformas, ¿ya?, dan, en el caso de Chile, marcan, ¿cierto?, la diferencia en los distintos ambientes naturales, ¿no? Porque eso, el relieve sobre todo, y con lo marcado que son en Chile, les delimita, ¿cierto?, el tema del ambiente natural. No se les olviden nunca, las cuatro macroformas o las cuatro formas del relieve chileno: planicies litorales o planicies costeras, cordillera de la costa, depresión intermedia y cordillera de los Andes. ¿Ya? Ahí lo voy a mover. Eh, y junto con esas, las zonas naturales de Chile, ¿cuáles son? De partida, ¿cuántas? ¿Cuántas zonas naturales tenemos nosotros aquí en Chile? 5. Ya, 5. Ah, no, 6. ¿Cuáles? 6. Norte Eso es lo de grande, los norte, norte Ya, grande, norte pequeño, zona central, zona sur y zona austral. ya, ahí están las 5. Aunque creo que son 6, ¿no? No, son 5. Es que claro, si uno después toma independiente las islas, ahí podría sumar otro. Ya, pero aquí lo voy a 1. mover. Norte chico, 2. Ahí se van Central, miren, 3. ahí los tienen en la pantalla, ahí se van a Ah, acordar. Más de seguro este dibujo lo tienen que haber visto. Este, que estoy marcando yo. Y este también. Sí, mira, lo enseñaron el año pasado, me parece. Sí, Esa pues si se lo imagen. enseñan en quinto. Sé que les enseñaron sobre todo este gráfico. Aquí aparecen las cuatro macroformas: las planicies litorales o planicies costeras, la cordillera de la costa, la depresión intermedia, ¿sí?, y la cordillera de los Andes, ¿cierto? Y ahí está el mapa de la distribución. El color café oscuro, la cordillera de los Andes, que es la única que está a lo largo de todas las regiones de Chile. La depresión intermedia, perdón, el café más claro, ¿cierto? Que quien, como recordaba muy bien, no sé quién habló, pero recordaba muy bien que en el norte chico no hay depresión intermedia, sino que estaban los valles transversales, como el Valle del Elqui, ahí estamos nosotros. la cordillera. Ah, Ahí estamos nosotros, ¿no? claro, en el norte chico. No se le olvide nunca, nosotros estamos en el norte chico. La cordillera de la costa, que aparece ahí de color blanco, y las planicies litorales de color verde. ¿Ah? Ahí aparece el mapa de Chile. Si no lo ven ahora, después como yo les mando el PowerPoint, ahí lo pueden ampliar y se nota clarito. Y tienen, ¿cierto?, las cuatro macroformas. Nunca se les tienen que olvidar esas cuatro, ¿ok? Y las zonas naturales, que está relacionado con esas macroformas también y las características: el norte grande, ahí aparece, el norte chico, la zona central, la zona sur y la zona austral, que ahí se ven como muy similares porque una está de azul y la otra está de lila, pero el color es muy parecido en la imagen. Voy a ver si después se los puedo cambiar para que lo noten mucho mejor. ¿Ah? Incluso ahí salen con la impresión con las regiones antiguas, así que no, para que no se confunda, pero el norte grande, norte chico, zona central, zona sur y zona austral. Ahí están las 5 zonas naturales.
¿Por qué necesito que recuerden esto? Porque es importante para el tema de los ambientes naturales. Porque aquí vamos a hablar del norte grande, del norte chico, entonces tienen que recordar las zonas naturales de Chile, que son 5, que son distintas a las regiones. ¿Ya? Las regiones administrativas son ahora, ¿cuántas? ¿Alguien sabe cuántas regiones son ahora? 16, ¿no? 16, ¿cierto? Hicieron 3 nuevas, entre comillas nuevas, porque uno estaba acostumbrado antes a las 13. Después crearon la de Arica Parinacota, después crearon la región de los ríos, y ahora crearon la región del Ñuble, que le sacaron ahí un pedacito a la región del Biobío y crearon una nueva. ¿Ya? Entonces, no se les olvide nunca las zonas naturales, distintas a las regiones administrativas que son estas 16, y las grandes formas del relieve o macroformas, porque aparecen con varios nombres, nunca se les olvide esas 4. ¿Ya? Las 2 cordilleras, la de los Andes, que es la más grande, la de la costa, que es más pequeñita, lo que está en medio, por eso se llama así, depresión intermedia, y las planicies litorales. ¿Ok? Teniendo en cuenta esos elementos, vamos a ir viendo los distintos ambientes naturales que posee nuestro país. Vamos viendo. El ambiente costero. ¿Va? El ambiente costero es a lo largo prácticamente de todo el territorio chileno. Nosotros estamos frente a qué océano. Pacífico. Pacífico. Ya, el océano Pacífico, ¿cierto? También, nunca se les olvide. Acuérdense que incluso cuando lo vieron los viajes de descubrimiento, lo estuvimos viendo ahí, el océano Pacífico. ¿Ya? El ambiente costero va variando dependiendo del lugar de Chile. Es distinto el ambiente costero en el norte grande al ambiente costero del norte chico, siendo que están dentro del mismo norte, al ambiente costero, por ejemplo, de la zona sur y de la zona austral. ¿Ya? ¿Cómo es el ambiente costero del norte grande y del norte chico? Como característica general. ¿A qué uno lo podría asociar el ambiente costero? Al calor. El Ya, nuestro. ya temperaturas más o menos altas, sobre todo en el norte grande. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué es lo que le falta a la zona costera? Y nosotros lo sentimos mucho. El ¿Viento? viento. No, aquí igual hay viento. No tan fuerte, pero Lluvia. lluvia, ¿cierto? Aquí en el ambiente costero, sobre todo en el norte, en los dos, en el grande y en el chico, sobre todo en el grande, aparte de la temperatura, es el tema de las pocas precipitaciones, la falta de lluvia. Por eso les decía, aquí tienen que pensar en el país completo. Costero, claro, en el norte grande, muy seco, ¿cierto? Muy poca lluvia y también poca vegetación por lo mismo. El ambiente en el norte chico ya tienen por lo menos más lluvia que en el norte grande y aparece un poquito más de vegetación. Pero el mismo ambiente costero, si nosotros vamos avanzando hacia la zona central, ya de partida tienen más lluvia y ya tienen vegetación que uno nota que el paisaje se empieza a poner verde. Y ya en la zona sur, y ni hablar en la zona austral, ya tienen un paisaje pero verde completo y ya no tienen lluvias de 20, 30 milímetros, estamos hablando de lluvias de 150, 200 milímetros al año. Incluso en la zona costera de la zona austral, ya estamos hablando de 3.000, 4.000, 3.500 milímetros al año. Imagínense la cantidad de lluvia que cae en un año en esa zona. Entonces, el primer ambiente que tenemos, el costero, pero hay que ir haciendo la diferencia. Costero, ¿en qué zona natural del país? Si es en el norte grande, si es en el norte chico, en la zona central o en la zona sur y austral. ¿Ok? Norte grande. Claro, el norte grande, norte chico, zona central, zona sur y zona austral. ¿Ya? La costa no es igual en todo Chile. ¿Ah? Tenemos entonces el ambiente costero. El ambiente altiplánico, que solo es en el norte. ¿En qué norte está el altiplano? Chico. Chico.
Norte Grande. Ya, solo el norte grande, aquí en el norte chico no hay altiplano. Creo que en la región de Atacama alcanza a ver arriba, sí. Arriba en la cordillera, pero nosotros aquí no tenemos altiplano. ¿Alguien ha escuchado alguna vez del altiplano de Coquimbo? No. No, nunca. ¡Claro que sí! No, ¿Cómo no? ya, el altiplano es del norte grande, nunca se les olvide. ¿Qué característica tiene el altiplano? Mucha arena. ¿Ah? Mucha arena. No es arena por si acaso, no es tierra así, pero no es arena como de playa. La temperatura Eh, es muy alta. ya, Altura. Muy temperaturas, fría. ya, temperaturas por lo general son muy frías, independiente que ustedes en las imágenes vean de repente el cielo azulito, ¿cierto? Se ve despejado muy lindo, pero por la altura, porque el altiplano estamos hablando de 3.000, 3.500 metros sobre el nivel del mar, las temperaturas son bajas. ¿Ah? Hay Sí, es muchas. como el Atlántico o el océano, digo, la Antártida. Hay sol, pero no significa que haya que haya calor. Claro, claro, así para hacer la comparación de Ahí temperatura, donde Aquí, al hay- atardecer, hay sol y me muero de frío. claro. Aquí es lo mismo, ¿verdad? En la imagen se ve despejado, pero es frío. Por lo general es muy frío. Profe, Dígame. ahí donde se da el invierno boliviano. Efectivamente, como dice ahí, ¿quién es el que habla? La Carla. Ya, la Carla, como dice muy bien la Carla, efectivamente en el altiplano se producen lluvias, pero sobre todo no en invierno, se producen en verano y se le llama el invierno boliviano. Las temperaturas son bajas y hay grandes diferencias de temperatura entre el día y la noche. ¿Ah? Eh, por el hecho de que donde está tan alejado del océano, no hay regulación de temperatura. ¿Ah? Y la vegetación que hay en la zona del altiplano y también los animales, se han adaptado a esa circunstancia de temperaturas bajas. ¿Ah? Si ustedes se dan cuenta, en el altiplano jamás van a ver un árbol. ¿Por qué extremo? Sobre todo el tema de la baja temperatura. Por eso ven este paisaje, que alguien me dijo que era arena, que es la tierra ahí, ¿cierto? Y se ven estos como pastos. ¿No? Esa es por ejemplo, aparece la yareta, que es un tipo de vegetación que se da en el altiplano, que son matorrales, que no son muy altos, ¿no? Y que aparecen en esta zona. Es porque es la vegetación que se adaptó a las condiciones climáticas. Aquí no van a ver, por ejemplo, eh, un león. No van a ver un león aquí. ¿Qué van a ver ustedes en el altiplano? Llamas, por ejemplo. La llama está adaptada no solo a la altura, sino que a estas condiciones climáticas. Es que la verdad la llama está acostumbrada a la mayoría de climas porque pueden haber llamas o alpacas, no sé si eran, en el norte grande, digo en el norte chico, en la zona central. Esas las llevan. Esas pobres no están, Mm. no es por voluntad propia. Sí, pero igual se soporta. Es que, Profe, bueno, sí, uno podría decir sí lo soportan, pero No significa que sea como su ambiente natural. claro. No Mm. pueden decir, ¿sabe qué? Me puede sacar un poco de lana que me estoy muriendo de calor. No, no pueden hacerlo las pobres. ¿Ya? Entonces profe, tenemos el ambiente costero y el ambiente altiplánico. ¿Ok? Vamos. profe. Dígame. También en el altiplánico se encuentran lagartijas. Sí, también hay arriba. Así como en la costa, que se adaptaron a la costa, también hay ahí en la arribita, arriba en el altiplano. Pero sí, sí hay. ¿Quién preguntó? Yo, Lorenzo. Ya, me dice yo no reconozco las de Lorenzo. Ya. Ahí sí. Listo, tenemos entonces el ambiente costero y el altiplánico. Aquí tenemos también el ambiente desértico. ¿Qué caracteriza al ambiente desértico? El calor enorme en los Es muy días y seco. el frío inmenso en las noches. Es muy Ya, seco. como muy bien me dice ahí, el calor en el día, ¿cierto? Temperaturas muy altas y el frío en la noche. ¿Ya? Frío extremo, estamos hablando de 0 grados, -5, -10, incluso de repente baja la temperatura
pero por lo menos en la noche ronda ahí entre el 0 y los -5, eso es habitual. Pero en el día nos disparamos a los 30, 35 grados, 40 incluso en verano. ¿Ya? ¿La falta de qué? Agua. De agua. La falta de Precipitación. agua, ¿cierto? La falta de precipitaciones y también en algunas zonas de ríos. ¿Ya? En el norte grande, en la zona de Arica, está el río Salado, por ejemplo, pero ya en la parte central del desierto no hay agua superficial. ¿Ya? Incluso por ahí el que está, pero es un hilito de agua, es el río Loa, el que pasa por Calama. Ay, el Temperatura, río Loa, el río más grande de Chile. claro, es el más largo. Y el más grande, el más ancho. No el que lleva más agua, el un hilito de agua el Sí, río Loa. era un chiste que mi abuela siempre, recuerdo una grabación del 2000 que llevaba a su familia y decía, el río Loa, y preguntaban dónde, y les mostró ese charquito de ese como Sí, sí. rito chiquitito y todos se echaron a reír. Sí, pues sí, es cortito. Sí, es muy angosto. De ancho lleva poca agua. Pero Ya, de largo es grande, es grande. no, pues es más largo, recorre un trecho más o menos grande de kilómetros. Listo, entonces tenemos el desértico, ¿cierto? Por si acaso, eso de temperaturas muy altas en el día y muy bajas en la noche, cuando hay una gran diferencia de grados, se llama oscilación térmica. Se los voy a escribir aquí en el chat. La otra vez lo vimos también, pero sé que se les olvida. La oscilación térmica. ¿Ya? O sea, la gran diferencia de grados que hay entre la máxima y la mínima, porque aquí pasan del -5 a los 35, 40 grados. ¿Ok? Y sobre todo la falta de precipitación y también la de humedad. ¿Ya? En el desierto, sobre todo. El desierto, ¿dónde lo ven principalmente? Norte Grande y partes del norte chico. ¿Ya? Sobre todo en la parte norte del norte chico se Pero, ve el profesor, desierto, dígame. hay desiertos como fríos, Sí, así como desiertos fríos sí hay. hielo. Sí, sí hay. Sí, sí lo vamos a ver, pero desiertos fríos sí. La Patagonia es considerada como un desierto helado, un desierto frío. Y ahí vamos a ver por qué, porque la tengo más adelante en los ambientes. Y profesor, ¿Mm? creo que el desierto de Atacama, ¿Sí? que no sé si era ahí, pero creo que tenía como un lugar que solo en primavera florecían un montón de flores. Sí, el Sí, desierto ¿verdad? florido. Sí, ese. Ese, sí. Sí, ahí entre tercera y cuarta región, sobre todo en la tercera, uno lo ve habitualmente en el camino entre Vallenar y Copiapó. Como Mm, por Ahí junio, lo vi. julio. Claro, cuando llueve, por ahí por agosto, yo por las veces que lo vi, fue por ahí por septiembre o octubre, cuando me tocaba viajar, cuando trabajaba ya en septiembre o octubre, vi el desierto florido. Ahí se ve, claro, se ve precioso, se ve muy bonito. En el camino se ve lo que tú veías habitualmente solo tierra, eh, pasabas a ver como que alguien con un lapicito hubiese pintado el desierto completo entre azul, amarillo, rosado, se veía precioso. ¿Eh? Vamos avanzando entonces, tenemos el desierto, la falta de lluvia, la falta de humedad, también de vegetación, ¿ya? Es muy poca la vegetación existente, solo la que logró adaptarse a esas condiciones extremas, lo mismo de animales, ¿no? Profe, Dígame. también están los oasis en los desiertos. Sí, muy bien. Los oasis, lugares donde hay agua y por lo tanto se transforman ahí en el único lugar verde dentro del desierto. En el desierto de Atacama sí, en el centro no hay, pero absolutamente nada. Los oasis están más cercanos hacia la cordillera. ¿Ya? Pero así en el desierto pleno no hay absolutamente nada, solo tierra. El ambiente andino, ¿ya? Como su nombre lo dice, relacionado a la cordillera de los Andes. Este también va variando porque depende de la altura de la cordillera. La cordillera Profe, es muy alta, dígame. me acuerdo que yo fui a Iquique el año pasado y fuimos a Arica y pasamos como por un lugar así, hacía mucho viento. Ah, sí, sí, es por el cambio de temperatura. Ocurre eso en el norte. Se produce por el cambio de temperatura y el cambio de presión.
Ya, ahí voy a ir avanzando. Entonces, el ambiente andino se relaciona directamente con la cordillera de los Andes y también sufre variaciones porque como la cordillera de los Andes prácticamente recorre todo Chile, es distinto. ¿Ya? Sí, lo que habitualmente tienen como norma Profe, general, dígame, ¿ahí nieva? sí, en la cordillera de los Andes, por la altura, cae nieve, sobre todo en la alta cordillera tienen nieve mucho tiempo. Nosotros no lo alcanzamos a ver, pero en la alta cordillera sí hay nieve que permite que los ríos corran durante todo el año, independiente de que llueva o no. Bajas temperaturas, obviamente. La precipitación fundamentalmente es nieve. Cada vez que llueve en altura se provocan desastres porque arrastra la nieve y ya provoca aluviones. Pero en general el ambiente andino eh, está relacionado, uno lo asocia a nieve y altura. ¿Ya? Aunque la cordillera es muy alta, sobre todo en el norte grande, aquí baja un poco en el norte chico, vuelve a subir otra vez ahí en la zona central y después hacia el sur empieza el descenso. Ya estamos hablando pasamos de 3.000 a 2.000, 1.500, 1.000, y ya en la zona austral, ya en algunos lugares es bastante baja y además que no es continua, ya está más separada, a diferencia de en el norte, norte grande, norte chico, zona central, zona sur, que es prácticamente una muralla de piedra. ¿Ya? También hay algunos animales que se han adaptado a esas condiciones muy extremas en la cordillera de los Andes, vegetación la que sobrevive ahí, pero en la altura sí, en la cima, digámoslo así, en la cima de los cerros, sobre todo en el norte grande no hay, ahí solo nieve. ¿Listo? Vamos avanzando con el otro. El ambiente mediterráneo y el ambiente frío y lluvioso. El ambiente mediterráneo, este es asociado fundamentalmente a la zona central. ¿Por qué? Porque la zona central presenta este tipo de clima. El clima mediterráneo, ¿cuál es? El que tiene muy marcadas, muy claramente definidas las 4 estaciones. O sea, veranos calurosos, otoños más fríos y con lluvia, los inviernos fríos y lluviosos y la primavera ya con un poco más de calor y también con unas pocas precipitaciones. ¿Ya? Y que eso se repite constantemente. Se notan clarito las 4 estaciones. ¿Por qué es tan importante el ambiente mediterráneo? Porque es muy favorable a las actividades, sobre todo a la agricultura y a la ganadería, como ustedes pueden ver en la imagen ahí, hay plantaciones, y además porque es el más favorable a la vida del ser humano. ¿Ya? De hecho, en nuestro país donde más vive gente es precisamente en la zona central que presenta este clima mediterráneo, que las temperaturas no son ni extremadamente altas ni extremadamente bajas. ¿Ya? Es digámoslo así, un clima medio, ¿ya? Podríamos llamar. Y el hecho de que tenga tan marcadas las estaciones sirve para los periodos de cosecha, para el tema de los animales, tiene suficiente agua, ¿cierto? Con los ríos y con las lluvias. Entonces, es un ambiente propicio para la vida del ser humano. Y el clima frío y lluvioso lo asociamos principalmente a la zona sur y a la zona austral. Frío porque ya las temperaturas, el promedio es más bajo de lo que veíamos en el resto del país. Además, esas temperaturas son bajas durante gran parte del año, sobre todo en la zona austral. ¿Ya? Últimamente sí, con el tema del cambio climático, se ha notado el alza de temperaturas, sobre todo en verano, en la zona sur y el austral. De repente hay temperaturas que uno rara vez veía. Lluvioso sí, el lluvioso todavía se mantiene, sobre todo en la zona austral. ¿Ya? Esas lluvias, no estamos hablando de lluvias de 20 milímetros, 30 milímetros, estamos hablando de lluvias de 100, 200 milímetros. ¿Ya? Eh, ya en la zona austral, ahí ya sobrepasa la lluvia, sobre todo lo que veíamos recién, en las zonas costeras, 3.000, 4.000 milímetros al año, que es una gran cantidad de lluvia. Prácticamente llueve todos los días. Y en la zona austral, por ejemplo, no se notaba la diferencia entre verano, invierno, otoño, primavera. Profe, ¿Ok? Dígame. me acuerdo que viajé al sur y cuando llegué, al rato empezó a llover súper fuerte. Sí, es que eso es más o menos habitual. En el sur, sobre todo, dependiendo, incluso en verano, uno de repente se podría encontrar con lluvias. Aunque, como les mencionaba recién, últimamente
por el tema entre cambio climático y varias cosas. Sí, ahí le voy a decir, Isabela. Eh, se ha notado el alza de temperatura en verano en la zona sur y austral e incluso ha bajado la cantidad de lluvia que cae. ¿Ah? Entonces, y que eso ya es por un tema de cambio climático. ¿Ah? Y que afecta, obviamente, el sur necesita de lluvia, y hay uno otro también, para volver aquí al tema del ambiente, eh, todo verde, es todo verde. ¿Ya? ¿Ya? Los que nunca han ido al sur, es como ver todo lo que todo el paisaje que vemos nosotros aquí en Coquimbo, pero todo verde con árboles, llama mucho la atención, es muy bonito. ¿Ya? Entonces tenemos este ambiente frío y lluvioso, con una vegetación muy abundante y con animales también que tienen prácticamente de todo. Si aquí el que más problemas ha provocado en este ambiente no son los animales, ha sido el ser humano, que ha ido destruyendo y avanzando en algunos lugares. ¿Ah? Y los últimos, el ambiente patagónico y el ambiente polar. El ambiente patagónico relacionado a la Patagonia, en la zona austral de nuestro país, sobre todo en la región de Aysén y la región de Magallanes, que son las últimas dos en el mapa. Aquí sí podríamos hablar sobre todo en la zona de la Patagonia. Hay una parte de la Patagonia que es planita, pero es muy fría. A eso se le llamó durante algún tiempo un desierto helado, que era lo que me mencionaba el Cristóbal, ¿o no? Sí. Sí, un desierto helado. Porque corre viento muy frío, las temperaturas por lo general son bajas, llueve bastante más que nosotros, que el norte es chico, pero no llueve tanto como en la costa. Lo que sí cae es nieve, cae más nieve. En la costa es mucho más lluvia. Hacia el interior, en la Patagonia, es más nieve. ¿Ya? Y las temperaturas bajas. Estamos hablando, por ejemplo, en la localidad de Balmaceda, que yo la otra vez se los mencionaba, que queda en la región de Aysén, temperaturas que van en los -15, -20 en invierno. ¿Ya? Nosotros aquí con 4 grados ya es terrible, con 4 grados en invierno, imagínense ya -15 en invierno. ¿Ya? Entonces tenemos el ambiente patagónico, también muy frío, bajas temperaturas, con viento, lluvia y nieve, y vegetación también que se ha ido adaptando, ¿verdad?, a esas condiciones. Habitualmente cuando son climas muy extremos, ustedes no van a tener árboles. ¿Verdad? Por ejemplo, si alguien tiene la oportunidad o alguien ha ido, el lado chileno es muy verde, tiene mucho árbol, pero ya cuando se va pasando hacia el lado de Patagonia y después uno pasa al lado argentino, deja de ver árboles y aparecen todos estos matorrales. ¿Por qué? Porque el clima es muy extremo. ¿Ya? Y la vegetación se terminó adaptando a ese clima extremo. Lo mismo los animales. ¿Ya? No van a ver los mismos animales del norte grande dándose vuelta aquí por la zona de la Patagonia. Y el último, el clima polar, que es el clima que tiene, en este caso, el territorio antártico chileno. ¿Ya? Clima, obviamente, de temperaturas bajísimas, prácticamente no hay vegetación como en el resto del continente. Olvídense de árboles, menos de matorrales. Lo que hay, sobre todo en la costa, no hacia el interior, sino que en la costa, son musgos y líquenes, que son tipos de hongo y tipos de algas. Animales en el interior del polo no hay. Lo que sí tienen sobre todo son animales asociados a la costa, aves marinas y animales acuáticos. Por ejemplo, ahí aparecen los pingüinos, orcas, ballenas. Esos tienen hacia la costa, pero hacia el interior no, porque en el fondo hacia el interior es solo nieve. ¿Ya? Y ahí también podríamos decir de un desierto helado, como mencionaba recién el Cristóbal. ¿Ok? Temperaturas aquí son bajas todo el año. ¿Ah? Sí, y lo mismo que estaba pasando en la zona austral y en la zona sur. Con el cambio climático, se han dado temperaturas que rara vez se veían en la Antártida. Por ejemplo, que hubiesen 10 o 15 grados de temperatura en la Antártida. Y se nota porque se ha estado derritiendo el hielo. Por si acaso, el polo sur, que es donde está la Antártida, bajo el hielo hay tierra firme, es un continente.
A diferencia del Polo Norte. El Polo Norte es solo hielo. Si se derrite el Polo Norte no aparece tierra ahí, no hay nada, es solo hielo. A diferencia del Polo Sur, la Antártida abajo hay tierra firme, es territorio, ¿no? Cubierto de hielo. ¿Listo, chicos? Eso sería todo. Si ustedes se dan cuenta, ahí aparecen los distintos ambientes. Estos son como en general, ¿no? Son los ambientes generales que tiene Chile. Costero, pero el costero va variando dependiendo de la costa de qué zona. El altiplánico en el norte grande, desértico en el norte grande, el andino a lo largo de todo Chile, que también va sufriendo variaciones. El Mediterráneo, sobre todo en la zona central. Claro, el Mediterráneo está sufriendo Mediterráneo el costero que el Mediterráneo interior. Frío y lluvioso en el sur lo mismo. Y el ambiente patagónico y el ambiente polar. ¿Ah? Y por eso no se les olvide nunca, por eso se los había puesto acá, las macroformas del relieve y las zonas naturales. ¿Ok? ¿Listo, chicos? Eso sería todo. Voy a sacar yo aquí. ¿Ah? Voy a dejar de